corrió el rumor, una fuente policial no identificada habría hablado a la prensa de que el incendio de la Catedral de Notre Dame de París el lunes había sido desencadenado probablemente por un cortocircuito eléctrico. Pero no hay ninguna confirmación oficial. Los responsables de la investigación se niegan absolutamente a confirmar si fue esto o fue otra cosa. Siguen informando que todo podría ser absolutamente todo posible, es decir, todo un incidente debido a los trabajos que se estaban llevando a cabo en la catedral. De manera que sería demasiado aventurado decir hoy que fue un cortocircuito eléctrico el que produjo el incendio. La investigación recién empieza y los especialistas dicen que podría durar por lo menos 6 meses, de manera que vamos a tener que ser pacientes y esperar. Luisa, había información de que la fachada, con los vientos en la zona, podía correr el riesgo de desmoronarse. ¿Esto es así? El problema no es tanto la fachada y la meteorología. El problema es que hay 3 puntos en la estructura de la catedral que han sido terriblemente fragilizados con el incendio. Esos tres puntos de la catedral, que son en distintos lados del edificio de la estructura, están tratando de ser reforzados para que no se derrumben. Lo que es absolutamente fascinante en las construcciones de las catedrales góticas es que cada uno de los detalles depende y está conectado con el otro. Claro. Es decir, por ejemplo, hablemos del rosetón, uno de los rosetones. Ese rosetón por el momento está intacto, pero los especialistas dicen que si ese rosetón llega a fragilizarse un poco más, puede llegar a hacer derrumbar absolutamente todo un costado de la catedral. Claro. Es todo así, es toda una cadena, un detalle. Exactamente, es una cosa absolutamente fascinante, pero eso es lo que hace a la dificultad de poder recuperar o asegurar, fortalecer esa estructura. Claro. La verdad es que va a ser terriblemente difícil y terriblemente largo. Luisa, lo positivo, por lo menos en las imágenes vistas a la distancia, es que uno temía y se imaginaba que podía ser, bueno, el acabose total con una estructura colapsando completamente, y sin embargo hay unas buenas proporciones de torres, de muros que están allí presentes y parecen relativamente estables, ¿no? Exactamente, sobre todo la fachada de la catedral, es decir, toda la parte de la fachada, las 2 torres que se ven en la fachada de la catedral, eso parece haber resistido bastante bien. Otra de las cosas que los especialistas que pudieron entrar a la iglesia afirman es que en realidad hay la flecha cuando se derrumbó hizo un agujero sobre el coro, pero que el resto de las paredes parecen estar más o menos en pie. El problema es que nadie sabe cuán fragilizadas están. Claro. Por eso es que en este momento los primeros trabajos que se están haciendo son trabajos de apuntalamiento. Claro. Están poniendo estructuras de madera en toda la parte que quedó teóricamente en pie y sin problemas para evitar, como vos decías, que, no sé, una terrible tormenta o la caída de una pequeña torre o incluso de una estatua. Por ejemplo, hoy tuvieron que desmontar una estatua que era de metal, porque esa estatua se había prácticamente fundido con el fuego, y si se caía podía hacer derrumbar una de las paredes que habían quedado en pie. Es decir, como te digo, todo está absolutamente imbricado en esa catedral. Es realmente fascinante cómo hace 10 siglos han podido hacer una cosa así. Luisa, la última pregunta. ¿Qué se sabe de la investigación en torno a las responsabilidades en este hecho? Las distintas responsabilidades, ¿no? Sí, mira, Luciana, por supuesto eso también va a ser extremadamente largo. Lo que naturalmente se sabe es que la catedral no estaba asegurada porque es propiedad del Estado y el Estado no tiene obligación de asegurar los edificios que le pertenecen, simplemente porque se piensa que el Estado tiene los medios financieros suficientes como para no quebrar si pierde un edificio de esta naturaleza.
La investigación sigue, se han interrogado a todos los obreros que estaban en ese momento haciendo la obra, se ha interrogado a todo el personal civil que estaba en la iglesia, el personal de seguridad, etcétera, etcétera. Después será el momento de ver cuáles son realmente las responsabilidades, si son las empresas que estaban contratadas, si hubo negligencia de parte de una de ellas, y por supuesto entonces intervendrá la justicia, y la justicia decidirá si esas empresas tienen que hacerse cargo financieramente o incluso penalmente. Bueno, muchísimas gracias, Luisa Corradini, por estas precisiones en torno, la Catedral de Notre Dame el día después. Gracias. Un gusto, hasta luego. Muy buenas tardes. Movilidad del futuro en la ciudad de Buenos Aires. Ramiro Fernández, periodista especializado en tecnología, está aquí para contarnos estos detalles. ¿Qué tal, Luciana? Muy bien. Hace unos pocos días, Esteban Galuzzi, el subsecretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Buenos Aires, anunció que el Código de Buenos Aires va a aceptar una forma de transporte que es cada vez